El día de hoy vamos a analizar lo que sería la respuesta inmune a diferentes agentes infecciosos. Tenemos que como agentes infecciosos podemos encontrarnos a diferentes grupos de microorganismos, incluidos las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Y dependiendo de las características biológicas de cada uno y de sus factores de virulencia que tienen, pues va a ser el tipo de respuesta inmunológica que se va a generar contra cada uno de ellos. Entonces, en las siguientes diapositivas veremos las características principales de la respuesta inmune contra cada uno de estos agentes infecciosos. Antes que considerar de forma individual a cada uno de estos patógenos, es importante hablar de los aspectos generales que van a determinar el curso de una enfermedad infecciosa. Y estas no necesariamente están vinculadas con solamente la respuesta inmune. Aquí observamos diferentes factores como la edad. Sabemos que evidentemente la edad sí afecta de forma determinante la capacidad del sistema inmune para responder. Entonces, en edades muy tempranas, que es básicamente la infancia, el sistema inmune no está completamente maduro y hay mecanismos que todavía tienen que estarse entrenando, induciendo, y por tal razón, los infantes son una población relativamente susceptible a algunas enfermedades porque no están completamente preparados para responder contra estas infecciones. Ahora, además de la edad, existen otras situaciones, las llamadas comorbilidades, que en este caso pues son enfermedades que están presentes en un individuo y que pueden condicionar la capacidad de respuesta contra un proceso infeccioso. Ya hemos escuchado mucho de esto actualmente por la situación en la que estamos viviendo y encontramos enfermedades como por ejemplo la diabetes, la obesidad, que son condicionantes para tener una mala respuesta inmune contra diferentes agentes infecciosos. Evidentemente también el sexo del cual hablemos, hombres o mujeres, también puede jugar un papel importante porque aquí puede haber desde aspectos hormonales hasta aspectos ocupacionales que van condicionando el contacto con diferentes agentes microbianos. Obviamente la genética también es importante, puesto que aquí, dependiendo de ciertas características genéticas, entre ellas incluimos las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad como principales determinantes de la capacidad de respuesta contra un agente infeccioso en particular. Obviamente la presencia de un proceso llamado de inmunidad cruzada en el cual la inmunidad que puede existir contra algún patógeno en particular pueda servir para reconocer a otro y eso aminorar en un momento dado la infección que se pudiera generar. Y finalmente, otro factor que probablemente es uno de los más importantes es el inóculo, y en este caso se refiere a la cantidad de microorganismos que penetran en un individuo. Esto es muy importante porque evidentemente entre mayor sea la cantidad de microorganismos, la enfermedad tiende a ser mucho más severa y más difícil de controlar, ¿sí? Por lo cual el inóculo juega un papel muy importante en el curso de una enfermedad. Y en general, en conjunto, todos estos factores van a determinar el curso que va a tener un proceso infeccioso en un individuo en particular. Y bien, en esta gráfica justamente se ilustra la importancia que tiene que ver el inóculo del microorganismo para el curso de la enfermedad. Aquí es un experimento muy sencillo en donde básicamente lo que se hace es en un cultivo celular poner células con diferentes cantidades de microorganismos y después medir el efecto patogénico que en este caso se genera en estas células a diferentes tiempos de iniciado el inóculo. Y vemos aquí la comparación de diferentes dosis. Entonces aquí vemos que la línea negra nos representaría la dosis más baja y vemos que en este caso, en cuanto a la mortalidad de las células, prácticamente es muy baja. Sin embargo, con un inóculo muy grande como sería la línea roja, vemos que a las pocas horas de haberse hecho el inóculo ya empezamos a ver una drástica mortalidad en las células que están cultivadas con estos microorganismos. Entonces aquí vemos claramente pues, la diferencia que hay cuando tenemos una dosis pequeña de microorganismos comparada con una dosis relativamente grande. Entonces, esto del inóculo es algo muy importante que se tiene que considerar, sobre todo a nivel de prevención de enfermedades infecciosas, ya que si nosotros podemos aminorar la cantidad de inócula con la que podemos estar en contacto, evidentemente eso va a ser de gran ayuda para un mejor control de un proceso infeccioso.
Bien, entonces como mencionábamos, la cantidad de microorganismos pues es crítica para esto. Esto lo hemos visto reflejado, por ejemplo, ahora en la pandemia con el virus del SARS-CoV-2, en donde justamente se ha demostrado y se ha observado que uno de los factores cruciales en determinar el curso de la enfermedad es justamente la cantidad de virus que es ingerida por un individuo que entra en contacto con este microorganismo. Y en ese caso podemos observar que obviamente dependiendo de la dosis será la severidad de la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto es uno de los factores críticos y por eso la importancia del uso de cubrebocas o cualquier otra barrera o medida preventiva que pueda minorar la carga viral con la que una persona se expone. Entonces, si por ejemplo estamos en un ambiente en donde existe algún enfermo activo con la infección del COVID y está arrojando virus al medio ambiente, pues aquí hay varios factores que van a jugar un papel importante. Primero, si este individuo no utiliza un cubrebocas, entonces la cantidad de virus que va a arrojar al medio ambiente es muy grande, ¿sí? Comparada a que si tuviera un cubrebocas y eso ya frena una gran cantidad de microorganismos que serían liberados al medio exterior. Entonces ahí vemos una parte importante del uso de cubrebocas. Y la otra parte está en la persona receptor. Si una persona que no está infectada llega a un sitio en donde existe en ese momento una presencia de virus importante, pues obviamente si tiene un cubrebocas puesto, ya esto le representa una barrera física que va a disminuir el inóculo con el cual esta persona va a entrar en contacto. Y ya dependiendo del material del cubrebocas, si hablamos de cubrebocas simplemente de tela, que se ha observado que pueden delimitar hasta un 30% del inóculo original, ¿ah? Ya es un aminoramiento de la cantidad de virus con las cuales entra en contacto. Obviamente, si hablamos de cubrebocas como estos de alta eficiencia, que son los llamados N95 o KN95, que básicamente filtran el 95% de las partículas que están en el medio ambiente. Entonces, aquí, a pesar de que exista virus en el medio ambiente, la cantidad de virus con la cual podría entrar en contacto este individuo es mínima, siempre y cuando obviamente el cubrebocas esté colocado de manera adecuada. Porque recordemos que en este caso, un cubrebocas para ser eficiente, pues tiene que estar básicamente herméticamente colocado en el rostro, es decir, que no existan sitios de entrada o de salida de aire que no sea a través del material del cubrebocas, porque obviamente si en los costados tenemos escape de flujo de aire, pues evidente por ahí podrían entrar partículas virales y entonces disminuye muchísimo la capacidad de protección que brinda un cubrebocas de esta naturaleza. En cambio, si está herméticamente puesto, esto va a hacer que sea muy poca la cantidad de inóculo con la que pueda estar en contacto y obviamente esto también depende del inóculo que esté presente en el aire. Pero definitivamente esto puede determinar el curso que va a tener la enfermedad desde el hecho de prevenir completamente el proceso infeccioso si se utiliza de forma adecuada y además no se permanece uno mucho tiempo en estos sitios altamente de riesgo, en comparación a la falta de utilidad de estos agentes preventivos. Obviamente también aquí participa ya las capacidades del individuo que habíamos mencionado, ¿no? Dependiendo por mucha protección que se tenga. Si el individuo tiene mucha susceptibilidad a la infección, pues bueno, obviamente la capacidad de resistencia a la enfermedad pues se ve mermada. Ahora, también tenemos que considerar al virus, en este caso, o al agente microbiano per se, y hablar de sus propiedades de virulencia, su capacidad de infectar. Entonces, sabemos que no todos los microorganismos tienen la misma capacidad de infectar a un individuo. Y esto depende, pues, de muchos factores como el receptor que utiliza para infectar, la vía de entrada, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso también determina en gran medida, pues bueno, el riesgo al que estamos de entrar en contacto con un agente microbiano y la posibilidad de quedar infectados por este microbio. Después encontramos también el estado inmunológico, que es crucial porque obviamente entre mejor inmunológicamente se encuentra un individuo, mejor será su capacidad de responder contra ese agente microbiano y podrá controlar de una mejor manera la enfermedad. Y estrechamente vinculado con el estado inmunológico vamos a encontrar aspectos como la nutrición. La nutrición, pues finalmente uno de los componentes importantes en la nutrición son las proteínas. Si recordamos, el sistema inmunológico
prácticamente está hecho de proteínas. Tenemos las proteínas en sí por ejemplo, de captura de antígeno, las proteínas de presentación de antígeno, las proteínas que actúan durante la fagocitosis en todas las diferentes etapas. Finalmente, citocinas y demás, pues son finalmente proteínas. Entonces, si existe una baja ingesta de proteínas, evidentemente vamos a encontrar una disminuida respuesta inmunológica. Entonces, también es importante esto. También sabemos que el sobrepeso, como ya habíamos mencionado en alguna de las clases anteriores, genera un proceso de inflamación crónica que puede obviamente desviar la respuesta inmune que se genere contra un agente microbiano y poder favorecer estados patológicos como es una inflamación excesiva, que de hecho es la que podemos observar en algunos casos de enfermedad severa con COVID, que existe una inflamación excesiva en el pulmón que básicamente bloquea los espacios alveolares y con ello la capacidad respiratoria del órgano. Y obviamente ya habíamos dicho enfermedades que afectan el funcionamiento de la respuesta inmune, pues son muy importantes en el determinar el curso de una enfermedad. Algunas condiciones extras que pueden estar modificando la respuesta inmunológica y por lo tanto la respuesta a patógenos, pues por ejemplo algunos tratamientos como el caso de los trasplantes, en donde los individuos son sometidos a regímenes de inmunosupresores, obviamente con la finalidad de aceptar el trasplante, pero eso obviamente eleva en gran medida el riesgo a adquirir y padecer una enfermedad infecciosa de forma severa. El estrés también es un factor importante que se ha observado, puede afectar el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico y el estrés, pues bueno, va desde el estrés muy ligero hasta estrés severo y sobre todo personas que viven en las grandes urbes bajo condiciones laborales también pues estresantes, eso puede disminuir de forma importante el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, en conjunto, todos esos factores van a determinar si una persona puede responder de forma adecuada a un proceso infeccioso o si tendrá más problemas en controlar este proceso infeccioso o inclusive puede sucumbir ante este proceso infeccioso. Bueno, cuando hablamos de un agente microbiano, vamos a ver que dentro de nuestro organismo tiene dos posibles ubicaciones. Una de ellas es estar fuera de las células, y entonces hablaríamos de un patógeno extracelular, y aquellos que pueden penetrar al interior de la célula y crecer o desarrollarse en este medio, que serían conocidos como patógenos intracelulares. Obviamente, esta localización diferencial hace que el tipo de respuesta que se genere sea diferente porque obviamente los agentes extracelulares pues serían susceptibles a la acción de todos los componentes que, por ejemplo, están presentes en el plasma sanguíneo o en el líquido extracelular. Sin embargo, en el caso de los patógenos intracelulares estarían ocultos de muchos de estos mecanismos, como serían los anticuerpos, el complemento. De alguna manera, el estar dentro de la célula les estaría protegiendo de varios de estos mecanismos de tipo soluble del sistema inmunitario. ¿Sí? Entonces vamos a ver justamente, dependiendo de esto, cuáles son los mejores mecanismos de respuesta inmune que se pueden generar contra cada uno de estos microorganismos. Entonces comencemos con las bacterias extracelulares, que probablemente son las más abundantes, con las que mayor contacto podríamos tener. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de ejemplos. Aquí hay una tabla que tiene ilustrados algunos de ellos. Algunos de ellos, de hecho, los que están señalados con el marcador este amarillo pues evidentemente son probablemente los más comunes y que todo el mundo ha escuchado, que todo el mundo ha entrado probablemente en contacto con estos patógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la bacteria causante del tétanos, como sería Clostridium tetani, ¿sí? Tenemos al de la difteria, tenemos al Helicobacter pylori, que de hecho es una bacteria muy común en el tracto digestivo y que sabemos que es causante de las úlceras o de la gastritis, como comúnmente la conocemos. Ajá, que es una infección que aparentemente no daría muchos problemas en un individuo. Sin embargo, a largo plazo, en una enfermedad crónica, esto puede desencadenar un proceso neoplásico, entonces puede generar un cáncer gástrico. Entonces es muy importante tener atención, por ejemplo, a este tipo de bacterias que aparentemente tienen sintomatología no tan severa, pero que a largo plazo tiene consecuencias muy importantes. Otras bacterias muy comunes del tracto respiratorio, pues el grupo de los Streptococcus, donde encontramos diferentes bacterias que generalmente están asociadas con problemas de enfermedades respiratorias, Vibrio cólera también,
Entonces son una serie de bacterias importantes que conocemos y que pueden dar problemas comúnmente en los individuos. Ahora, en el caso de las bacterias extracelulares, pues obviamente tenemos que pensar que en los mecanismos de la respuesta inmune innata, sobre todo aquellos que están de forma soluble, puesto que las bacterias van a estar en el medio extracelular. Entonces, uno de estos mecanismos que es muy eficiente, que ya revisamos, es el complemento. Sabemos que el complemento puede activarse directamente por el contacto con algunos componentes de estas bacterias, en este caso extracelulares, como serían los receptores de tipo lectina, el receptor de manosa, que sería principalmente el activador de esta vía del complemento. Obviamente también la vía alternativa se podría activar de forma inmediata una vez que entra en contacto con el agente microbiano. Recuerden que hay una hidrólisis espontánea de C3 y que al contacto con una superficie microbiana pues se va a facilitar la activación del complemento. Y finalmente, si hablamos de una respuesta secundaria, entonces podríamos ver también la participación de anticuerpos que ya se han generado contra el microorganismo y que van a activar también de forma muy eficiente el complemento por la vía clásica. Entonces, dependiendo de una respuesta primaria o secundaria, podrían activarse cualquiera de las vías del complemento y esto conllevaría a la eliminación del microorganismo por una lisis directa del complemento en principio. Eh, Sin embargo, también recordemos que el complemento, también conjuntamente con anticuerpos, que es justamente lo que estamos viendo en esta otra diapositiva, pues también pueden facilitar otros procesos, como sería el proceso de fagocitosis, ¿sí? Mediada por anticuerpos o mediada a través de receptores de complemento. Y entonces eso también, a través de ese proceso de opsonización, va a facilitar la ingesta de estos microorganismos por las células fagocíticas. Bien, eh, en este sentido, pues bueno, obviamente la generación de anticuerpos y por lo tanto la activación de linfocitos B por parte de estas bacterias extracelulares es importante. Entonces, estas bacterias pueden activar directamente al linfocito B y obviamente, con ayuda del linfocito T, convertirse en una célula plasmática. Y esa célula plasmática puede ser productora de anticuerpos, que ya va a depender del tipo de citocina. Si hablamos de una respuesta primaria o secundaria, puede ser el anticuerpo que se genere. Puede ser de IgM en una respuesta primaria o puede ser IgG en el caso de una respuesta secundaria de anticuerpos. Y esta es una de las respuestas que es muy efectiva para el control de las infecciones, sobre todo de tipo extracelular. Bien, vemos aquí justamente la función de los anticuerpos. Una es, y ya sabemos que es la función primordial del anticuerpo, que es la de neutralizar. Es decir, se va a unir a la superficie, en este caso del microorganismo, y lo que va a hacer en principio es impedir que este microorganismo llegue a tener contacto con las células blancas o con el tejido blanco que normalmente va a estar colonizando. Entonces, eso se logra a través de esta unión de los anticuerpos que no dejan que interactúe entonces con la célula blanco este microorganismo. Lo mismo pasaría en el caso de si fueran toxinas, porque recordemos que hay como vibrio cólera que generan toxinas y que estas son las responsables realmente del daño que se produce. Entonces también los anticuerpos dirigidos contra estas toxinas pues van a neutralizar literalmente el efecto de la toxina y no van a dejar que llegue a su célula blanco y de esa manera no habría efecto biológico de la toxina. Bien. Finalmente, como ya mencionábamos, pues obviamente la utilidad de los anticuerpos y del complemento sería facilitar la fagocitosis y las bacterias extracelulares entonces pueden ser fagocitadas por macrófagos o neutrófilos y estas células que son pues altamente destructivas, lo que hacen es que una vez que la ingieren, recordemos a través de la formación del fagosoma, que después se convierte en un fagolisosoma, se lleva a cabo la degradación de estas bacterias y básicamente con esto es un mecanismo muy eficiente para eliminar a este tipo de microorganismos. ¿Sí? Eh, bueno, también recordemos que hay otros mecanismos de eliminación bacteriana que no mencionamos ahí, como sería la formación de NETs, o de las llamadas trampas extracelulares por parte de los neutrófilos, en el caso de que se encuentren con una gran cantidad de microorganismos. Acuérdense que estas NETs son una especie de redes muy adherentes que van a inmovilizar prácticamente a una gran cantidad de bacterias y posteriormente estas mismas redes
llevan consigo enzimas degradativas como son mieloperoxidasa, como son elastasa, que van a ayudar a la degradación de estas bacterias inmovilizadas. ¿Sí? Entonces, realmente contamos con una serie de mecanismos que se dan cuenta, es un repaso de lo que ya hemos estado hablando en clases anteriores, generalmente muy eficaces para controlar infecciones por bacterias gram, por bacterias extracelulares. Sin embargo, algunas de estas bacterias han desarrollado mecanismos que pueden evadir la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, algunos de estos mecanismos están enlistados en esta gráfica. Vamos a enfocarnos solamente en algunos ejemplos por cuestión de tiempo. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, aquí el componente del sistema inmunológico que va a ser bloqueado, por ejemplo, el caso de los anticuerpos. ¿Ah? Entonces, el caso de los anticuerpos se puede ver disminuida su capacidad de neutralización, por ejemplo, o de opsonización, si la bacteria es capaz de alterar la estructura de sus antígenos de superficie. ¿Sí? Entonces, si hay una variación, ya sea en la estructura o en la secuencia de estos antígenos, obviamente podrían disminuir la capacidad de reconocimiento de los anticuerpos. Entonces, es una manera de ir evadiendo la respuesta, el ir cambiando los antígenos de superficie. Otras de las maneras en que se ha visto que los microorganismos tienen capacidad de evadir esta respuesta puede ser, por ejemplo, a nivel de inhibir el arribo de algunas células como los neutrófilos, que son de los principales fagocitos. Ajá. Entonces aquí se ha observado que algunas bacterias secretan toxinas que son capaces de hacer que el proceso de quimiotaxis específico de neutrófilos se vea afectado. Entonces estas toxinas directamente afectan este proceso y no hay un buen arribo de neutrófilos al sitio infeccioso. También durante el proceso de fagocitosis podemos encontrarnos que hay bacterias capaces de bloquear la fagocitosis por diferentes medios. Una de ellas sería, por ejemplo, directamente a través de la formación de una estructura de protección como es la cápsula. Entonces, bacterias capsuladas son altamente resistentes a la fagocitosis, ¿de acuerdo? Porque no es un material fácilmente reconocible por los fagocitos y entonces esto hace que sea mucho más difícil el poderlos ingerir. Ajá. Y ahorita vamos a ver más adelante algunos otros ejemplos que bloquean diferentes pasos de la fagocitosis. Bien. En el caso de bacterias intracelulares, pues son aquellas que son capaces de penetrar dentro de una célula y muchas veces convierten a estas células como su reservorio. Entonces, lo primero que está ocurriendo ya es que la bacteria, al internalizarse dentro de una célula, queda protegida de alguna manera contra los mecanismos como el complemento y los anticuerpos. Entonces, ya el hecho de ser intracelular, ya es un mecanismo finalmente de evasión de la respuesta de este tipo de bacterias. Ejemplo de esas bacterias, pues teníamos a Listeria monocitógenes, y Mycobacterium leprae causante de la lepra, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi. ¿Ah? Y aquí cabe resaltar Mycobacterium tuberculosis porque es una infección ya muy antigua, prácticamente se estima que surgió junto con la humanidad y en este caso probablemente es uno de los microorganismos que más muertes ha causado en la humanidad, porque a la fecha pues sigue siendo un problema importante de salud pública y probablemente es el microorganismo que más muertes causa al año por procesos infecciosos, ¿sí? Simplemente no se le da tanta atención porque es una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces los individuos les lleva años para morir por esta enfermedad, pero al final de cuentas mueren en condiciones muy terribles, ¿no? Entonces es un proceso infeccioso que hay que tener en cuenta y no olvidarlo ante otras infecciones como es justamente el SARS, ¿no? Que inclusive la tuberculosis probablemente es mucho más, no probablemente, es mucho más mortal. Ajá, y tiene mayores alcances, simplemente que lo hace de manera lentamente y por eso no se le da tanto enfoque a esta enfermedad. Ahora, en el caso de las bacterias intracelulares, a pesar de que su mayor parte del tiempo van a estar como parásitos intracelulares, hay una fase extracelular. ¿Cuándo es esta fase extracelular? Una, cuando acaban de entrar al organismo y dos, cuando van de una célula infectada a otra no infectada. En ese momento hay una fase extracelular. En ese corto periodo extracelular que llegan a tener estas bacterias, entonces ahí sí, los anticuerpos se vuelven un elemento importante. ¿Sí? También podría participar aquí el complemento, pero aquí lo importante de los anticuerpos es que podrían impedir
que esta célula llegara a otra célula no infectada, ¿sí? Entonces aquí se vuelve muy importante la participación de los anticuerpos porque pueden bloquear, de hecho, la propagación de la infección. Bien, en el caso también de bacterias intracelulares, pues obviamente también es importante los mecanismos destructivos que puedan tener las células, especialmente aquellas células como los neutrófilos, ¿sí? Entonces, si una bacteria logra internalizarse dentro de un neutrófilo, obviamente esta es una célula especializada en destruir microorganismos y entonces esta podría eventualmente activarse y desencadenar los intermediarios reactivos del oxígeno y con ello eliminar a este microorganismo. ¿Sí? Algo similar pasaría en el caso de los macrófagos. ¿Sí? Entonces son células que hay bacterias como Listeria o como Mycobacteria tuberculosis que tienden a su célula blanco es justamente un monocito. ¿Ah? Entonces, obviamente el monocito si está eficientemente activado, difícilmente será colonizado por estas bacterias. Pero si tenemos la situación contraria, si no está activado, si está en reposo en el momento en que es infectado, entonces ahí podría funcionar más como reservorio que como célula de respuesta. Ajá. Y obviamente un elemento importante son las células citotóxicas, porque una vez que la célula ya está infectada y que si hablamos de una célula que no es un fagocito que pudiera defenderse por sí mismo, entonces unas células importantes en el control de estas infecciones intracelulares son las células citotóxicas. ¿Ya? En este caso tenemos dos principales que son las natural killer de la respuesta innata y las CD8 citotóxicas de la respuesta adaptativa. Entonces, obviamente, dependiendo si es primera o segunda ocasión en que se vea este antígeno, pues será el tipo de célula que estaría dominando este tipo de respuesta. ¿Sí? Entonces, ambas células son altamente citotóxicas, altamente eficientes en reconocer células infectadas. Entonces, pueden reconocer a esta célula infectada a través de receptores como el MHC, por ejemplo, que acuérdense que el MHC podría, clase 1, estar presentando antígenos de estas bacterias intracelulares y entonces de esta manera activar la célula natural killer, ¿sí? En el caso también de las células citotóxicas sería un efecto similar, ¿sí? Entonces estas células son muy importantes sobre todo para atacar a las células que ya están infectadas y eliminarlas antes de que estas permitan la propagación de la enfermedad. Bien. Otra de las características interesantes de la respuesta contra bacterias intracelulares es la formación de granulomas. Sobre todo, aunque sea descrito tanto para listeria como para tuberculosis, en donde más nos va a llamar a nosotros la atención como médicos, pues es obviamente en la tuberculosis, que es una enfermedad de mayores dimensiones. Entonces, en este sentido, la bacteria de la tuberculosis es una bacteria que tiene una pared celular muy rica en grasas, en lípidos, y sobre todo lípidos complejos. Entonces, estos lípidos son difícilmente de digerir. Entonces, los fagocitos realmente batallan mucho al tratar de digerir a estas bacterias. Es como cuando comemos una comida muy grasosa, sentimos que obviamente nuestro estómago está como inflamado, como muy lleno, porque nos cuesta trabajo digerir las grasas. Entonces es lo mismo para las células fagocíticas, les cuesta trabajo digerirlas y eso dificulta que puedan controlar de forma adecuada grandes cantidades de microorganismos. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Generalmente estas infecciones que en el caso de la tuberculosis afectaría el tracto respiratorio, lo primero que va a hacer el primer macrófago que entra en contacto con ellas generalmente no está activado porque obviamente no está bajo estímulos inflamatorios. Entonces, en ese caso, más allá de funcionar como una célula fagocítica, que sí lo puede hacer, también depende de la cantidad de inóculo, ajá, y de la cepa de micobacterio en que haya penetrado, pues bueno, generalmente más bien es utilizado como un reservorio. La bacteria llega, lo infecta y empieza a crecer dentro del fagocito. ¿De acuerdo? Entonces estos fagocitos empiezan a segregar una serie de citocinas tratando de alertar a otros de lo que está sucediendo y entonces empieza a formarse una especie de cerco alrededor de esta primera célula infectada. Entonces empiezan a formarse, agregarse más monocitos macrófagos alrededor de esta célula para tratar de contener el proceso infeccioso. ¿Sí? Entonces, estas células que ya fueron activadas o alertadas a través de algunos mediadores inflamatorios, entonces estas ya tienen un mayor grado de activación que esta que tuvo el contacto inicial. Entonces, generalmente estas tendrían mayor capacidad de control de esa bacteria. ¿Sí? Pero en el caso de tuberculosis es altamente resistente, entonces no es tan fácil. Entonces tiene que formarse prácticamente un anillo
que aquí lo vemos en este esquema más claramente, de muchos macrófagos que tratan de estar controlando el proceso infeccioso, ¿sí? En principio, obviamente, sucede que no lo pueden hacer porque la bacteria puede estar proliferando de manera muy eficiente. Entonces, se tiene que requerir de una respuesta inmunitaria forzosamente de tipo adaptativo, en donde los linfocitos T también lleguen a estas estructuras de los granulomas. Y estos linfocitos T activados, sobre todo de tipo TH1, productores de interferón gamma, al generar grandes cantidades de interferón gamma, lo que van a hacer es que van a activar a todos estos macrófagos y entonces estos se vuelven mucho más eficientes para controlar a esta bacteria. Entonces, esta estructura es una estructura de contención que en la mayoría de las veces no es capaz de eliminar por completo a la bacteria. Se les llama respuestas inmunes no esterilizantes porque no logran matar por completo a la bacteria. Sin embargo, la logran encapsular en esas estructuras que son los granulomas, ¿ah? Y ya con eso no dejan salir a esta bacteria. La bacteria prácticamente entra en un estado de latencia y ahí puede permanecer por años siempre y cuando la respuesta inmune esté en buenas condiciones. Y esto se ha observado en individuos que es lo que llamamos la tuberculosis latente. ¿Sí? Donde se infectan, la respuesta inmune es capaz de contener estas bacterias, el proceso infeccioso no progresa y ahí se queda la bacteria, pero puede durar años y años y años la bacteria ahí. ¿Sí? Siempre y cuando la respuesta inmune esté en condiciones adecuadas, la bacteria no va a generar ningún problema. Pero si por alguna razón este individuo se ve afectado en el funcionamiento del sistema inmune, entonces se puede romper esta estructura de contención y diseminarse la infección, que de hecho fue lo que pasó con muchos de los pacientes de HIV cuando la tuberculosis en los años 80 se creía que estaba prácticamente erradicada, ¿sí? Porque no había casos importantes de tuberculosis. Sin embargo, lo que no se consideró en aquellos años es que muchos individuos tenían infección latente. Y cuando muchos de estos individuos se vieron infectados con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, pues lo que pasó es que su sistema inmune colapsó y esas estructuras de contención se desvanecieron y esa infección que estaba dentro ya de seres humanos, dentro de estos individuos, pues resurgió y entonces generó nuevamente el problema de tuberculosis, porque en los años 80 se creyó que estaba prácticamente erradicada, porque había funcionado todos los esfuerzos preventivos y de vacunación que se habían elaborado. Sin embargo, justamente la pandemia con HIV pues hizo resurgir la tuberculosis. Aquí, bueno, esta diapositiva nada más es para ilustrarles un poquito ya de forma real cómo se ven estos granulomas. Entonces aquí tenemos un pulmón en un estado sano, donde se ve que la mayoría del tejido de hecho son espacios que van a permitir el flujo del aire. Estos serían los alvéolos pulmonares, ¿no? Y aquí ya vemos cuando empieza a haber un proceso infeccioso con tuberculosis, cómo empieza a haber un agregado inflamatorio que empieza a bloquear los espacios alveolares. Aquí hay un marcador específicamente para macrófagos que justamente van al centro de la lesión, que es lo que están formando los granulomas. Entonces esto básicamente es un granuloma, ¿no? Entonces vemos que conforme puede ir avanzando la lesión, podemos ir viendo una mayor cantidad de granulomas. ¿Ah? Aquí es un proceso mucho más avanzado. Vemos muchos de estos granulomas en las áreas de inflamación, que lo que hacen es tratar de contener la bacteria. Aquí hay una tinción conjunta para lo que es la micobacteria en rojo. Aquí podemos ver justamente cómo estos macrófagos pues justamente están en las áreas en donde está la bacteria tratando de formar un cerco que contenga la infección. Aquí podemos ver más claramente esta tinción. ¿Sí? Aquí también se observa la presencia de células dendríticas en estos granulomas. A diferencia de los macrófagos, las células dendríticas se ubican en la periferia, porque esta su función no es contener el efecto infeccioso, sino es estar activando los linfocitos que van a estar en esta área. ¿Sí? Entonces las células dendríticas toman una que otra micobacteria, la presentan y activan a los linfocitos que empiezan a estar en la zona periférica. Entonces es ahí la función diferencial de dendríticas y macrófagos en este proceso infeccioso. ¿Sí? Bien, ahora, también estas bacterias intracelulares, pues ya dijimos que per se el hecho de ser intracelular ya es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune, pero también han desarrollado otros mecanismos para tratar de desactivar varios de los mecanismos efectores de la respuesta inmunológica. ¿Ah? Y algunos muy interesantes justamente asociados con esta micobacteria
es que son capaces de segregar sustancias que lo que hacen es unirse a la pared de los lisosomas, bueno, a la membrana de los lisosomas. Estas proteínas que va segregando la micobacteria se unen a la membrana de los lisosomas y lo que hacen es impedir la función, perdón, se unen en la membrana de los fagosomas y lo que hacen es impedir la fusión con los lisosomas. Entonces son proteínas que de alguna manera hacen repelente y hacen que no se atraigan las membranas del lisosoma y del fagosoma y de esa manera no hay formación del fagolisosoma, ¿sí? Un ejemplo de esta proteína, y por eso creo que es importante mencionarla, es una proteína que tiene un alto contenido de triptofano y ácido aspartico, que son dos aminoácidos. Bueno, por ese contenido alto de aspartico y triptofano, a esta proteína se le dio por sus siglas el nombre de proteína TACO, ¿sí? Entonces, para nosotros mexicanos, bueno, ese nombre creo que indudablemente no lo podemos olvidar. Entonces, la proteína TACO justamente es responsable de inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma, ¿sí? Entonces, eso hace que la micobacteria pueda sobrevivir muy eficientemente dentro del monocito o macrófago sin ser degradada, ¿sí? Y entonces convierte a esta célula como su reservorio, ¿sí? Entonces, una de las formas muy eficientes que han desarrollado estos agentes intracelulares para inhibir la respuesta inmunológica. Bien, hablando de agentes intracelulares, ahora nos vamos a lo que serían los virus. Y en ese caso, pues los virus son patógenos intracelulares obligados. Sabemos que un virus, si no está dentro de una célula, prácticamente no tiene actividad biológica, entonces per se no tiene actividad celular. Entonces, obviamente, un parásito obligado que requiere de la maquinaria celular para su proceso de replicación, ¿sí? Entonces, conocemos una gran cantidad de virus, ¿sí? Y que generalmente pues lo que hacen es provocar enfermedades, generalmente hay algunas que son, digamos, ligeras, pero la mayoría de ellas, pues, son muy problemáticas, ¿no? Entonces, ejemplos de virus, pues tenemos el virus del ébola, los de la hepatitis, ¿no? Tanto A, B y C, sabiendo que la B y la C, pues, obviamente están muy ligadas a lo que son procesos de cáncer hepático. Tenemos herpes, tenemos el virus del papiloma humano, que también ahora muy, muy frecuente y muy común, sobre todo pues en la población sexualmente activa. Eh, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es también muy, muy importante, obviamente, que también está muy ligado a las prácticas sexuales. Eh, para su diseminación, el virus de la influenza, que bueno, ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, del cual ya tiene de hecho una vacuna y que debido a la gran capacidad mutacional que tiene este virus, tiene que ser una vacuna anual. Ajá, y bueno, en esta tabla nos habla del SARS, en ese caso en particular se refería al 1, ajá, pero ahora sabemos también del SARS-CoV-2, que es justamente lo que nos ha generado la actual pandemia. Y sabemos, yo creo que todo el mundo conoce justamente las características y consecuencias de estos virus. Entonces, generalmente los virus son muy problemáticos, generan infecciones de importancia muy, muy relevante en la salud, ¿sí? Y estos virus, bueno, también son capaces de ser controlados por la respuesta inmunológica. Entonces, en principio, lo que sucede cuando un virus penetra a una célula y ya provoca un proceso infeccioso, el primer tipo de respuesta corresponde a la respuesta innata. Y esa respuesta innata es a través de la formación de interferones de tipo 1, que serían interferones alfa y beta. Esos interferones prácticamente pueden ser producidos por cualquier célula de nuestro organismo y es importante que así sea porque cualquier célula del organismo es susceptible de una infección viral. Entonces, si cualquiera de nuestras células se ve infectada por un virus, entonces tendrá la capacidad de producir interferones de tipo alfa y beta, y lo cual será uno de los primeros mecanismos para bloquear la infección viral. Ahora, hay unas células que recordemos que son las células dendríticas plasmacitoides, que son las que están muy especializadas en producir estos interferones. Entonces, comparativamente con cualquier otra célula, estas producen enormes cantidades de interferón tipo 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el interferón tipo 1? Pues bueno, una de ellas y quizá una de las más importantes es inhibir la síntesis de proteínas virales. En realidad lo que hace el interferón es inhibir toda la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula, tanto propias como no propias, pero aquí obviamente la importancia es que bloquee la síntesis de proteínas virales. Entonces, estos interferones van a actuar
sobre la misma célula infectada, van a tener un efecto autócrino, pero también van a tener un efecto sobre las células vecinas, ¿sí? Y esto quizás sea el efecto más importante, porque esta célula ya está infectada y aquí pueden aminorar un poco la infección, pero lo que es más importante es que esta célula que está vecina al proceso infeccioso, cuando es estimulada por estos interferones, en automático va a dejar de hacer síntesis de proteínas, con lo cual ya el virus no podría replicarse de forma eficiente en esta célula. Entonces ya se aminorea de forma muy importante el proceso infeccioso. Pero también aumenta la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, que recordemos son aquellas necesarias para la presentación de antígenos intracelulares. Entonces con ello, pues bueno, estarían avisando que hay un proceso infeccioso a las células citotóxicas, tanto natural killer como células CD8. Y además pueden activar directamente a las células natural killer. Entonces, obviamente, activan a la célula que es importante para eliminar a las células que ya están infectadas. Entonces, ahí el papel crucial de estos interferones que además se producen de forma inmediata al momento de detectarse la presencia del virus en una célula. Bien, entonces, una vez que se ha generado este efecto protector o estado de protección viral, después, obviamente, no siempre es capaz de controlar o de detener por completo este proceso de infección, y entonces se requiere de estas células citotóxicas para la eliminación de las células infectadas. Entonces ya sabemos cómo funcionan estas a través de la producción de diferentes mecanismos, como pueden ser interferones para aumentar la respuesta inmune, pero también a través de la liberación directamente de sustancias citotóxicas como perforina y granzima. En ambos casos sería un mecanismo similar, ¿sí? Y el objetivo pues es eliminar a la célula infectada. Los anticuerpos, aunque aparentemente no tendrían gran impacto porque los virus son intracelulares y en su mayoría del tiempo están protegidos de estos anticuerpos, los anticuerpos son cruciales en las etapas iniciales de la infección, ¿sí? Cuando el virus todavía no penetra la célula. Ahí es donde son cruciales los anticuerpos. Entonces, las respuestas de memoria, de la respuesta adaptativa a través de la formación de anticuerpos va a ser crucial para que un virus no pueda accesar a la célula blanco, ¿sí? Entonces, si hay estos anticuerpos, entonces estos van a ser capaces de detener al virus en sus etapas muy iniciales y con ello bloquear la entrada a las células blanco. ¿De acuerdo? Y también, ya, bueno, si la célula se infectó, pues también van a servir para lo que sería la activación de las citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que lo que lleva pues es simplemente activar las células NK o CD8 para que maten a la célula infectada. Lo mismo activaría en complemento, ¿de acuerdo? Pero creo que yo el punto más crítico del efecto protector de los anticuerpos en una infección viral es en las etapas iniciales o en las etapas de transferencia del virus de una célula a otra. Es donde mejor efecto pueden tener los anticuerpos para impedir la diseminación de la enfermedad. Por ello también ahora en la actual pandemia la importancia de garantizar que las vacunas generen justamente anticuerpos neutralizantes, porque lo que se busca es justamente que un individuo vacunado tenga anticuerpos neutralizantes contra el virus para que si éste llega, lo primero que se bloquee es justamente el contacto con su célula blanco y de esa manera prácticamente bloquear la infección o minimizarla, ¿sí? Entonces, eso es la gran importancia de justamente que estas vacunas generen anticuerpos de este tipo. Bueno, entonces tenemos que la respuesta contra virus puede ser de tipo innata, que ya vimos que es contra interferones de tipo 1, pero también puede ser a través de la respuesta adquirida, que sería a través de la producción de anticuerpos. Y obviamente también a través de células citotóxicas de la respuesta innata, como las natural killer, y células de la respuesta adquirida, como de las respuestas linfocitos T CD8. Por lo cual, para las infecciones virales es importante la integración de las dos tipos de respuesta, la innata y la adaptativa, para un eficiente control de este tipo de infecciones. Bien, aquí nada más es una cinética de cómo justamente van estos elementos de respuesta. Lo primero que ocurre son los interferones de tipo 1 en un proceso infeccioso. Aquí tenemos que después los linfocitos NK, obviamente son las citotóxicas de la respuesta adaptativa. Aquí va en verde cómo va avanzando la infección viral. Si estos mecanismos empiezan a ser eficaces, obviamente
la carga viral va a tender a disminuir, y eso también se ve complementado obviamente por los CD8 citotóxicos y por la presencia de anticuerpos, ¿sí? Entonces esta sería una respuesta óptima que va a permitir controlar de forma eficiente un proceso infeccioso viral. Pero al igual que los otros microorganismos, pues los virus también tienen mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Y uno de los principales mecanismos y el más importante probablemente para los virus es la variación antigénica. Es lo que ya mencionábamos con algunas de las bacterias. Es el cambiar sus antígenos de superficie sobre todo, ¿sí? Entonces, si estos antígenos van cambiando, lo que provocan es que los anticuerpos no los puedan reconocer de forma eficiente. Y el mejor ejemplo lo tenemos con el virus del VIH. ¿Ah? El VIH tiene una alta tasa de mutación que provoca que sus antígenos cambien constantemente y entonces la respuesta inmune de anticuerpos no sea eficiente para controlar a esta infección, ¿sí? No es que no se genere una respuesta inmune contra el virus del VIH, sí se genera y se genera de una manera muy eficiente. El problema, en realidad, consiste en que cuando ya se generó, ya el virus ya cambió y es un virus prácticamente diferente. Y eso se repite ciclo con ciclo de respuesta inmune e infección. Y por eso es que es una infección que se mantiene por mucho tiempo y eventualmente, como la célula blanca son los CD4, pues obviamente colapsa el sistema inmune y ya no puede mantener esta lucha, ¿sí? Entonces, uno de los principales mecanismos, hay varios, pero ese es el principal mecanismo que tienen los virus, ¿no? Y ahora también lo vemos con las variantes del coronavirus, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, tienden a ser, más allá de su capacidad efectiva, pues el problema es que llegaran a ser resistentes justamente a la respuesta inmune de anticuerpos. Entonces, es ahí donde viene el principal complicación que pudieran tener en un momento dado estos virus por este mecanismo de evasión. Bien. Ahora pasemos a los parásitos. Cuando hablamos ya de parásitos, no hay tanta información como la que encontramos para bacterias y virus. Y una de las razones es que los parásitos generalmente son infecciones más controlables por todos los mecanismos de la respuesta, incluidos los de la respuesta innata. Y por eso no hay demasiada descripción de estos mecanismos, porque básicamente son infecciones de fácil manejo en su mayoría en la clínica. Aquí lo que observamos, pues obviamente los mecanismos de respuesta innata son importantes. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un gusano que está tratando de colonizar el intestino. Entonces aquí lo que va a suceder, la presencia del gusano, pues va a alertar a las células y estas van a empezar a segregar una serie de citocinas como la linfopoyetina tímica estromar, como la interleucina 33, interleucina 13 también, y estas en general lo que van a favorecer, por ejemplo, un mayor movimiento peristáltico que va a tratar de arrojar al parásito y también un mayor producción de moco por parte de las células productoras de moco. Entonces, estos son mecanismos totalmente innatos para tratar de impedir que este parásito logre establecerse en la mucosa intestinal, ¿sí? Ahora, en el caso de los parásitos, tenemos parásitos unicelulares, que básicamente son los protozoarios, y los parásitos multicelulares, que prácticamente pues, son todos los gusanos, ¿no? Entonces, obviamente las respuestas son muy diferentes en uno y en otro caso. En el caso de los protozoarios, pues serían tratados de forma similar como las bacterias, ¿sí? Ya sea bacterias extracelulares o bacterias intracelulares. Todos los mecanismos prácticamente son los mismos. Entonces ya no los vamos a revisar. Entonces, si hablamos de un parásito de tipo protozoario, unicelular, pues dependiendo si es intracelular o extracelular, va a seguir en general los mismos mecanismos de acción que para las bacterias intracelulares o extracelulares, en donde el papel importante pues lo juegan las células fagocíticas como macrófagos y los neutrófilos. Ahora, en el caso de los parásitos grandes como los gusanos, la respuesta ahí sí es muy diferente y muy característica. ¿Por qué? Porque obviamente un fagocito no puede fagocitar a un gusano que puede medir metros. Entonces, el mecanismo obviamente de fagocitosis queda descartado como un mecanismo efector en estos casos. Entonces, aquí en estos casos sí se genera una activación de la respuesta inmune, pero sobre todo en el caso de los parásitos grandes o de los gusanos, una respuesta que se ha visto que es crucial es la respuesta de tipo TH2. Acuérdense que la respuesta TH2 produce interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13. Prácticamente estas dos serían las más relevantes aquí, ¿sí? Entonces, estas respuestas de citocinas lo que van a hacer es que van a activar a los linfocitos B
y van a favorecer la producción específicamente de un subtipo de anticuerpo que es la IgE, la inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E es muy eficiente para pegarse a la superficie de los parásitos, pero más allá de para pegarse, para lo que es más importante, es que es altamente reconocida por células como eosinófilos, como basófilos, macrófagos y neutrófilos, que tienen receptores para esta inmunoglobulina, que sería el receptor de alta afinidad, que es este que vemos aquí, un receptor FC. ¿Sí se acuerdan de que el anticuerpo tiene dos porciones y esta sería la porción FC? Esta porción, conocida como fracción cristalizable, es reconocida por estos receptores FC de tipo epsilon y es R1 y es el que denota el de alta afinidad. Lo que van a permitir es que las células estas puedan interaccionar con los anticuerpos que se unen a la superficie del parásito. Y ahí lo que van a hacer es liberar una serie de compuestos citotóxicos como granzima, perforina, como mediadores reactivos del oxígeno, y todos ellos tienen como objetivo dañar la estructura del parásito, ¿sí? Dañarla para que básicamente en conjunto puedan destruir al parásito, ya que este no puede ser fagocitado. Entonces, justamente en esta otra diapositiva hay eh, pues justamente la forma en la que estos células pueden, en este caso son eosinófilos, si no mal recuerdo, los que van a estar atacando a este parásito. Entonces ahorita es un video, entonces ahorita lo vamos a echar a andar y van a ver cómo se agregan de forma importante y aquí lo que es importante es esa respuesta masiva contra el parásito. Entonces vean cómo empiezan a ser atraídos por el parásito y vean la acumulación impresionante que hay básicamente de estas células que llevan a la destrucción prácticamente de esta estructura parasitaria, ¿sí? Entonces es impresionante, realmente muy eficiente este mecanismo. Bien. Ahora, también los parásitos pues tienen mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica. ¿Ah? Aquí pues ya depende mucho si hablamos de un protozoario, si hablamos de un gusano, pero en general son mecanismos que ya hemos discutido anteriormente, pues que son aquellos, por ejemplo, lo que habíamos hablado, ¿no? Que van a impedir la fusión del fagosoma con el lisosoma, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de protozoarios intracelulares, vemos que pueden recurrir a este mecanismo. Ajá, en el caso de los otros parásitos, como los gusanos podrían ser, y algunos otros lo que hacen es que generan proteínas que van a inactivar a los anticuerpos, que obviamente son los elementos importantes en neutralizarlos. Entonces lanzan como proteínas al medio extracelular para que bloqueen estos anticuerpos, ¿sí? Eh, y obviamente sabemos que los parásitos, por ejemplo, los tripanosomas, ¿no? Van cambiando, tienen diferentes formas conforme va avanzando su ciclo celular. Y bueno, en ese cambio de forma conlleva también un cambio en la estructura de los antígenos, que de alguna manera también van evadiendo parcialmente la respuesta inmunológica, ¿sí? Pero el caso de los parásitos en general, como les mencionaba, son infecciones que no son tan difíciles de controlar en un individuo inmunocompetente, es decir, que está bien en su sistema inmunitario. Generalmente estas infecciones son controladas en su mayoría. Y por último, vamos a hablar de los hongos o de las micosis. En este caso, pues también son organismos que normalmente no son o no suelen ser problemas, digamos, tan severos en un individuo con su función inmunológica normal, que además también no generan, no tienen una gran incidencia como otras enfermedades de las que hemos hablado anteriormente. Entonces aquí pues vemos enfermedades como por ejemplo las que afectan directamente a la piel, como pueden ser las dermatitis o pueden ser las tiñas, las llamadas tiñas, en donde hay una colonización de la piel, que es una infección en principio un tanto superficial, que sí puede penetrar mucho más, pero que obviamente eso ya es una infección crónica. Tenemos la otra que es así, es mucho más frecuente de observar, que sería la candidiasis o el algodoncillo, ¿sí? En donde individuos que tienen una inmunosupresión transitoria, pues obviamente pueden ser colonizados por esta levadura.
¿De acuerdo? Entonces aquí están los ejemplos. Les mencionaba justamente la candidiosis es generada por Candida albicans. Esta es una levadura un tanto común, ¿sí? Entonces esta también puede colonizar fácilmente, por ejemplo, la mucosa vaginal de forma frecuente, ¿no? Cuando hay un cambio de pH justamente con los ciclos hormonales, es muy normal que se generen infecciones por cándida. Generalmente no son severas si la persona está inmunológicamente bien, ¿sí? Entonces muchas veces basta con un cambio de pH para eliminar esta infección, como serían los lavados con soluciones que tienen un poquito de vinagre, ¿sí? Y con eso a veces es suficiente para controlar esta infección y pues si no, existen diferentes agentes antimicóticos muy eficaces y que prácticamente se encuentran en cualquier farmacia, ¿no? Quizá tenemos aquí, bueno, aquí vemos los causantes de las lesiones en la piel. eh, y aquí quizá algunos casos excepcionales de los hongos como criptococos que sí pueden generar infecciones muy severas a nivel respiratorio. En este caso, el criptococos es un hongo capsulado que básicamente lo que hace es afectar el tracto respiratorio y generar infecciones realmente importantes, ¿no? Igual que Histoplasma capsulatum, también generan lesiones a nivel de vías respiratorias. Ahora, lo bueno, digamos, entre comillas, de estos hongos es que no están comúnmente en cualquier parte, sino generalmente son hongos que están en hábitats muy particulares y que normalmente la mayoría de las personas no tienen contacto, ¿no? Generalmente, por ejemplo, pueden estar presentes en lo que sería las heces de los murciélagos o de algunas aves, generalmente en cavernas es donde donde se forma este guano, es donde podría encontrarse de forma importante estos hongos y generalmente, digo, a menos que sean gente que le guste la exploración y andar dentro de cuevas, pues podrían estar expuestos a este tipo de hongos, ¿no? Pero no son, digamos, de una frecuencia muy alta. En el caso de los hongos, pues bueno, tenemos los mecanismos también clásicos de la respuesta mediada por fagocitos. En el caso de los macrófagos neutrófilos, también van a verse obviamente optimizados por lo que serían las células T, que van a activar a estas para una mejor respuesta. También las células citotóxicas tienen participación importante en esto. Ajá. Entonces, en general, pues bueno, son mecanismos mediados por fagocitosis, inclusive también acción de los neutrófilos, ¿no? A través de netosis podrían estar también controlando algunos de estos procesos de micosis, ¿sí? Entonces, también en general las micosis no son tan complicadas en una persona inmunológicamente eh, eh, buenas condiciones inmunológicamente. ¿Ok? Bien, sí llegan a tener algunos mecanismos de evasión de la respuesta, ¿no? Ya habíamos mencionado que había algunos hongos capsulados y entonces la cápsula ya habíamos mencionado con las bacterias que era una estructura que hace muy difícil el proceso de fagocitosis. Entonces es uno de los mecanismos que tienen para inhibir la respuesta inmune. Eh, llegan a producir proteínas capaces de degradar, por ejemplo, elementos del complemento, entonces pueden aminorar, obviamente, este mecanismo inmunológico y algunos otros mecanismos también que se han encontrado en algunos hongos, pero en general no son patógenos que progresen a enfermedades crónicas si el individuo está inmunológicamente bien y obviamente tiene un buen estado nutricional, generalmente no generan problemas importantes de salud, ¿sí? Entonces son relativamente fáciles de tratar también, ¿sí? Entonces también por esas razones no se ha explorado demasiado mucho más allá en la respuesta inmune más que los aspectos generales capaces de eliminar